Estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios. Hemos dividido la autoridad de la palabra en sí misma y la autoridad con respecto a nosotros. Primero vimos la autoridad en sí misma, el testimonio que de sí mismo da la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo, y luego cómo la Biblia se autentica, se ratifica a sí misma como palabra de Dios. Esto en cuanto a lo que la Biblia es en sí misma. Pero miremos en un segundo punto con respecto a nosotros. Con respecto a nosotros. Estamos pensando, ahorita hablaba con mi hermano que decía, bueno, la palabra de Dios es suficiente para todo el mundo o solo para los creyentes. Que mire, pensemos en esto. Un reflector así de grande sería suficiente para alumbrarnos en esta habitación si estuviera completamente oscura. Pues suficiente va a ser. Un bombillo así de grande sería suficiente. Pero ¿de qué serviría un reflector así de grande si todos nosotros somos ciegos? Entonces, el problema no es si la Biblia es completamente suficiente para guiar a todo hombre a la salvación. Pues la Biblia de por sí es suficiente para hacer eso. El problema está en que todos nosotros somos ciegos espiritualmente. Entonces, aun si el salón estuviera alumbrado con muchos reflectores, igual nos tropezaríamos unos a otros, igual tendríamos que vivir en tinieblas, no por causa de la Biblia, sino por causa de nuestra oscuridad. Por eso vamos a ver entonces con respecto a nosotros. Si lo primero es la autenticación, o lo primero y único, es la autenticación que el Espíritu Santo da con respecto a la palabra de Dios. Este no es cualquier punto, ni siquiera es un punto subjetivo con el que queramos evitar cualquier controversia, es un punto real, es un punto vivo, que la palabra de Dios que el Espíritu Santo requiere, o más bien el individuo requiere de una obra del Espíritu Santo autenticando la palabra de Dios. Eso es necesario. Miremos entonces, primero, la necesidad. Miremos la necesidad del pecador de que el Espíritu Santo le autentique salvíficamente la palabra de Dios. La necesidad del pecador de que el Espíritu le autentique salvíficamente la palabra de Dios, de que el Espíritu le dé esa certeza, lo persuada de que es palabra de Dios. Hermanos, no somos neortodoxos que decimos que sólo cuando Dios aplica la palabra de Dios se convierte en palabra de Dios. No, hermanos, la Biblia es palabra de Dios, los hombres la crean o no. La Biblia es palabra de Dios con toda su autoridad, los hombres se sometan o no, porque la Biblia tiene una autoridad inherente. Pero sí estamos diciendo que muchos hombres pueden estar expuestos a la palabra de Dios y aún no ver su autoridad, no creer en ellas. Por eso es necesario que el Espíritu Santo aplique, autentique la palabra de Dios en el pecador. Miremos unos textos para corroborar que esto es verdad. El Salmo 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Piense en ese texto. Es un texto donde nos muestra que realmente las personas pueden llegar a considerar que no hay Dios. Realmente creen
en sus pensamientos. Eso quiere decir que intelectualmente llegan a persuadirse que no hay Dios. Pero, ¿dónde está el problema de estos hombres? En su mente, en su intelecto, dice, por la altivez. El problema del ateo no es aquí, el problema del ateo es aquí. ¿No dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios? El problema del ateo es que es rebelde, no es que sea muy inteligente, o no es que tenga problemas intelectuales. El problema del ateo es que es rebelde, es obstinado, es altivo, y por eso suprime en la mente a Dios, a su palabra. Hombres así Dios tiene que transformar, tiene que aplicar su palabra, tiene que quitar toda ceguera para que ellos puedan ver la autoridad de la palabra de Dios. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Mire la gran necesidad que tiene el hombre. El hombre convive con un corazón engañoso más que todas las cosas. Aquí no estamos anulando el poder del mundo o de Satanás para engañar, pero aun si esto no existiera, el corazón es engañoso más que todas las cosas. El hombre no puede colocarse como la medida de lo que es o no es cierto, de lo que es o no bueno o malo, porque el hombre tiene un corazón engañoso. ¿Qué más nos muestra la palabra de Dios? El Señor Jesucristo, aquí vemos algo de su, llamémosle, inconformidad divina. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Como si le estuviera hablando de otro, y aquí el punto no es que él estuviera hablando en un idioma distinto, o sea, verbalmente ellos podían escuchar y entender, pero ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ese es el problema. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque los hombres no pueden entender, es como si les hablaran de otro lenguaje, que si les hablara de otro tema. No es que ellos no puedan entender estas palabras, porque todas están en nuestro diccionario y tiene un significado. Si usted le dice a una persona que es pecadora y que en Jesucristo hay salvación, son palabras que él puede entender, o sea, ese no es el punto, sino ¿por qué parece que hablamos otro lenguaje? ¿Por qué no les da sentido para su vida? ¿Por qué miran su vida y no la pueden aplicar? Bueno, por la condición del hombre. Esta es la condición del hombre. Son altivos, según la palabra de Dios, un corazón engañoso. Satanás es su padre, por eso no pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque hay una realidad, los designios, o aquí lo que piensa la carne, es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sí, hermanos, ni quieren ni pueden. Las personas no vienen a someterse a la palabra de Dios porque no quieren, pero tampoco pueden. Son ambas cosas. No solamente que no quieren, no solamente que no pueden, sino que ni quieren, pero tampoco pueden hacerlo. Esta es la realidad del pecador, y 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta palabra es interesante, ¿no? Ni siquiera las percibe. Como al menos un ciego percibe algo, ¿no? Por otros medios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, son como de otra categoría. Para él son locura, es decir, insensatez. No ve la realidad y no las puede entender. Estas se han de discernir de forma espiritual. Así que
El hombre necesita una obra del Espíritu Santo que le autentique salvíficamente la palabra de Dios. Esto no es una capacidad que el hombre tenga, la verdad es una capacidad que el hombre recibe. Por eso miremos en segunda medida el trabajo o la obra del Espíritu de autenticar la palabra de Dios. El trabajo del Espíritu de autenticar la palabra de Dios. Primero los Corintios 2, 10 y 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué interesante, ¿no? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué tipo de obra ha tenido que hacerse en nosotros? El Espíritu Santo ha tenido que venir a su pueblo para que nosotros podamos entender lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Aparte de la obra del Espíritu, nadie puede entender lo que es la salvación. Aparte del Espíritu, nosotros no podemos aplicar la Biblia a nuestra vida, lo que dice allí, aplicando o acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es tan vano que a veces miremos a un impío y le demos principios bíblicos para que haga su vida. Digo yo, es como si a usted le dieran uno de esos circuitos que a veces aparecen en elementos electrónicos, dicen, tome, arregle, o tome y esto es lo que le sirve. ¿Usted qué haría con eso? Hay que darse, seguramente sirve, pero que esto ni sé para qué sirve, esto qué es. Hermanos, si usted le da a un individuo no creyente un principio bíblico para vivir, ¿cómo acomoda lo espiritual a lo espiritual si está en la carne? No puede hacerlo. Juan 3, 3 y 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cristo está diciendo que los hombres no tienen habilidad de escuchar la palabra, no que sean sordos o que tengan un retraso mental. Ellos entienden perfectamente el lenguaje que Cristo usó, pero Jesús se refería a que estaban totalmente incapacitados para percibir el valor real de la palabra. Y esto es algo muy triste. Aunque no tienen la capacidad de entender ni recibir el Evangelio, sí tienen la responsabilidad de hacerlo. Son dos categorías distintas. Aunque no tengan la capacidad de recibir o de entender el Evangelio, no tienen la capacidad de creer en él, siempre tienen la responsabilidad. El hombre es responsable aunque no sea capaz. A luz de esto, vemos que la Biblia enseña 2 grados de conocimiento. Hay un grado de conocimiento donde todos los hombres pueden escuchar la voz de Dios y reconocerla. Es lo que Pablo dice en Romanos 1:21, y los que conocieron a Dios. El hombre natural sabe cuáles son las regulaciones de Dios, así que en un grado hay un conocimiento general de la voz de Dios, pero en otro nivel los hombres no tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios, no la valoran como voz de Dios, ni tienen la capacidad de recibirla, ni darle entrada en su corazón. Por tanto, tienen la necesidad absoluta de que el Espíritu Santo autentifique la palabra de Dios en su alma. El verdadero creyente valora la voz de Dios, recibe la autoridad de la palabra en su corazón,
Por tanto, la diferencia entre el hombre natural y el hombre creyente la vemos en 1 Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, en que hombres sean persuadidos y otros no? ¿Cuál es la diferencia en que unos reciban la autoridad de la palabra de Dios en su corazón y otros no? El Espíritu. Hermanos que predican, que enseñan, y los pastores nunca deberíamos olvidar que aunque debemos persuadir, razonar, exhortar, instruir, amonestar, todo eso, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Nunca se nos debe olvidar que a menos que el Señor persuada a un individuo, no. En las experiencias pastorales usted puede ver que hay gente que se le predica y crece. Y la misma gente, puede ser el que esté sentado al lado, que ha permanecido el mismo tiempo con usted en el Evangelio, que escucha la misma predicación, que todo igual, no entiende, realmente no entiende, ni tiene disposición. Claro, son responsables, pero usted en última instancia dice, el Espíritu no les ha concedido. Ellos no ven la autoridad. Si la vieran, caerían en sus rodillas, pero no la ven. Esto por un lado da regocijo y por otro da temor, hermanos, porque ninguno de nosotros es suficiente en sí mismo. Miremos algunas aplicaciones finales de la autotestificación y autoautenticación. Primera aplicación. La autotestificación y autenticación de la palabra de Dios es importante porque demuestra que el problema real del hombre no es intelectual, sino moral. Entendemos que la doctrina de la autoautenticación de la Biblia es importante y es muy importante porque demuestra dónde está el problema real del hombre, que el problema real del hombre no es intelectual, sino moral. No es falta de información, sino que este hombre tiene un corazón incrédulo. Toda persona en lo profundo de su corazón reconoce que hay un Dios, pero él escoge aborrecerlo antes que amarlo. El hombre natural, todo lo que piensa, los designios de su carne, son enemistad contra Dios. El problema del hombre es su rebeldía, su rebelión. Dios no va a condenar a alguien de mente lenta. Dios va a condenar a obstinados, a rebeldes, a gentes que no se sometieron a la palabra de Dios. Entonces, lo más apropiado cuando se predica el Evangelio es decir a los hombres que arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Es exactamente lo que la Biblia nos pide que hagamos. Si el problema fuera el conocimiento, hermanos, ¿qué tendría que hacer una iglesia? No, venga, aprendan y tendríamos que hacer cursos intensivos todas las semanas, todos los días, porque si el problema es intelectual, ¿cómo se supera el problema del hombre? Pues conociendo más. Hermanos, no quiere decir que el conocimiento sobre, quiere decir que el problema esencial no es el conocimiento, es el corazón. Y por eso cada predicación siempre es una exhortación al arrepentimiento, es tratar de mostrar a la gente su pecado. Las iglesias no están llenas de gente que no es pecadora, pero en la iglesia hay dos categorías: los que reconocen su pecado y por eso se arrepienten y por eso necesitan a Cristo y por eso buscan los medios de gracia, y los pecadores que no se arrepienten, que están firmes en su pecado. El problema real del hombre no es intelectual, sino moral. Segunda aplicación,
La autotestificación y autoautenticación de la palabra de Dios nos recuerda que la mejor defensa de la Biblia es su propia defensa. Sí, hermanos, debemos defender la Biblia, y la Biblia nos dice que debemos defender la fe. La palabra presentar defensa en 1 de Pedro 3:15 es la palabra apología. De ahí sacamos la palabra apologética. La palabra apologética es defender la fe, en el contexto cristiano, por supuesto. La palabra apologética significa presentar argumentos lógicos para la base o fundamento de una verdad. Defender algo no se defiende siendo lo más ilógico que usted pueda hacer, sino tratando de argumentar de forma lógica. Y el cristiano debe presentar un argumento lógico de su fe. Nosotros no tenemos una religión irracional. Pero hermanos, el mejor argumento para creer en la Biblia es lo que la Biblia presenta. No hay argumentos más verdaderos, no hay argumentos más lógicos, no hay argumentos más razonables que los que vienen de Dios en su palabra. Así que los creyentes debemos abandonar todo intento de hacer una apología de la fe, una apologética, desligados de la Biblia o usando la Biblia como un mero apéndice para respaldar ciertas cosas. En ese sentido, ¿no? En el sentido que estamos hablando, la Biblia no requiere defensa. El gran predicador bautista Spurgeon describió la Biblia como un león. Imagínese a un león en una jaula. Los hombres vienen a rodear al león con palos y varas. Quieren hacerle daño al león. Y Spurgeon pregunta, ¿cómo debemos defender al león? Abra la jaula. Y él hace su función. Esto era para enseñarnos que muchos hombres vienen a atacar la Biblia y la atacan y la atacan. ¿Cuál es la mejor manera de defenderla? Abra la Biblia y verá el poder que ella tiene. El Evangelio es poder de Dios, hermano. El poder de Dios humilla a cualquiera. Usted dice, pero no los humilla a todos. Eso es soberanía de Dios. Pero ahora la Biblia y verá cómo se humillan, hermanos. En ese sentido, dejemos que la Biblia hable, que sea su defensa. Vamos a suponer que estamos hablando con un ateo. ¿Voy a irme yo al razonamiento ateo para ganar un ateo? No. Si va a ser ateo, que lo sea. Pero de mí va a escuchar Biblia. Porque si alguna posibilidad tiene de salvarse, es Biblia. Es por la Biblia. Entonces, él me va a decir, no, pero es que yo no creo que aquí las cosas hayan surgido supuestamente de un Dios que habló y todo. ¿Me hago entender? Compruébeme. Vea, la Biblia dice que por fe entendemos que lo que hoy es creado fue creado por la palabra de Dios. Sí, pero la fe, sí, pero es que la fe es don de Dios y a menos que usted tenga fe no puede ver. ¿Me hago entender? Es razonar con la Biblia, presentando que la Biblia dé su propia defensa. No, pero es que el Big Bang, no, pero es que la Biblia dice que fueron en 7 días, así ya está, ordenadamente. No hay otra forma de entender, y esta mañana estaba pensando, hermanos, que seguramente hoy me di cuenta, antes de venir, que hubo otro asunto en una escuela o en un centro comercial en Estados Unidos, otra vez, ¿no? Algo hubo, ¿no? Una bomba o algo así. Y yo me pregunto si eso que se ve hoy no es la consecuencia lógica de la evolución. Usted va a decir, ¿por qué? Hermanos, porque si solo somos animales evolucionados, mi pregunta es, ¿qué sentido tiene la vida?
O sea, si usted se considera a usted mismo un animal, algo inteligente, como dicen los animalistas, animales humanos, porque ellos dicen que hay animales no humanos. Entonces, hermanos, al final cuando usted muere, ¿qué? Pues todo se acaba. Entonces es mejor que haga lo que tenga que hacer en esta vida. Y en esta vida entonces, en los valores de esta vida, lo más importante no es la vida, sino lo que usted tenga. Entonces yo puedo ir donde usted y le quito algo de menor valor para quedarme con lo de mayor valor. Le quito la vida, que es lo de menor valor, para quedarme con lo que usted tiene, que es lo de mayor valor. ¿Sí ve? Esa es pura consecuencia de creer en la evolución. Ah, pero si somos imagen de Dios, nuestra vida es nuestro mayor tesoro. La vida tiene más valor. Así que usted puede razonar de esa forma con un no creyente, porque lo que usted está diciendo es, el hombre es imagen de Dios, el hombre fue creado para glorificar a Dios, las cosas no terminan aquí. Pero si usted se quiere volver ateo para ganar un ateo, decir, bueno, está bien, pongamos a un lado la Biblia. Y vamos aquí a hablar racionalmente. Ah, o sea que la Biblia habla irracionalmente. O sea que Dios cuando habló de la forma más irracional que pudo, de la forma más enredada y lógica que pudo. No, al revés. Esa sabiduría del mundo es necedad. La defensa de la Biblia es su propia defensa. 3. La autotestificación y autenticación de la palabra de Dios nos recuerda que le debemos nuestro más alto tributo solamente a la Biblia. La Iglesia romana dice que la Iglesia autentifica la Biblia. Así que el Papa dice que la Escritura es palabra de Dios, y como el Papa lo dice, entonces lo creemos, y entonces la Biblia es palabra de Dios. El problema es que si nos llevamos de ese razonamiento, la Iglesia se convierte en autoridad suprema, no la Biblia. Otro problema es que algunos creyentes dicen que las verdades de la historia y la ciencia son las que deben autentificar la Biblia. Por esta razón, para estas personas, la arqueología, la ciencia y la historia se convierten en la suprema autoridad. Otros dicen que la experiencia personal debe validar la veracidad de la Biblia. Consecuentemente, para estas personas, la experiencia personal se convierte en la suprema autoridad. Esto que acabo de decir es importante y es muy común en ciertos círculos evangélicos. ¿Por qué usted cree que lo que la Biblia dice es la verdad? Porque a mí me pasó tal cosa. Ah, bueno. ¿Qué elemento está usando para autenticar la Biblia, su experiencia? Yo cambié la letra de un himno al final, porque me parecía que caíamos en este error. Dice, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está ahí, me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque Él vive en mi corazón. Ah, o sea, ¿cuál es la prueba que usted tiene para decirme que Cristo vive? Que Cristo vive en mi corazón. ¿Verdad? Es decir, ¿qué prueba me das de que Cristo está vivo? Mi experiencia personal. O sea que alguien puede razonar de la siguiente forma. Yo sé que Dios no existe porque no lo siento. Y los cristianos decimos, no, Él sí vive. ¿Por qué? Porque yo lo siento. No es nuestro punto. ¿Por qué creemos que Dios existe? La Biblia lo dice. ¿Me hago entender? Así que no podemos sacar para decir, la Biblia es cierta por tal cosa. Bueno, la Biblia es cierta porque es autoridad. Si esos testimonios son interpretados a la luz de la Biblia, tienen gran valor, como la arqueología, la ciencia, si se interpretan a la luz de la Biblia, tienen valor. Pero lo que consideramos incorrecto es utilizar el testimonio de la Iglesia, la historia, la ciencia, para corroborar la Escritura. Al igual que los reformadores, debemos amarrarnos al principio de sola Escritura. En el capítulo 1 de la Confesión, párrafo 10, también lo confirma. La Biblia debe ser nuestra suprema autoridad, aun cuando estamos argumentando a favor de la autoridad de la Biblia. Y por último, la autotestificación y la autoautenticación
de la palabra de Dios nos enseña a reverenciar las Escrituras al igual que reverenciamos a Dios mismo. Yo le hice una diferencia a usted y claro, nos sostenemos, la Biblia no es Dios, pero hermanos, la Biblia es palabra de Dios. En palabras de Juan Calvino, le debemos a las Escrituras la misma reverencia que le debemos a Dios. La Biblia no es meramente el vehículo de la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla con la misma autoridad a través de la Biblia que la que Él tuvo cuando habló Moisés en la zarza ardiente. Así que debemos acercarnos a este libro con reverencia, respeto. Es muy inapropiado tratar este libro como si fuese otro libro. Es muy inadecuado e impío acercarse a este libro sin respeto, metafóricamente hablando, sin quitarse las sandalias y considerarlo lugar santo. Es inadecuado y maligno pedirle a la Biblia que se incline a las críticas humanas. Nunca hagamos esto. Acerquémonos siempre a las Escrituras con un corazón sincero y tierno, recordando las palabras de Isaías 66:2. ¿Qué dice Isaías 66:2? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Así que hermanos, cuando nos acerquemos a la Biblia, no es tratar este tomo, no es tener como un agüero con este tomo. Ay, la Biblia no debe ir junto con otros libros porque es la Biblia. Ay, no puedo dejar la Biblia boca abajo porque eso significa, o no, ay, me quedó al revés en el bolso, entonces eso significa que yo, no es, sí, yo creo que el sentido común nos dice que tampoco vamos a tomar a patadas ni este libro ni cualquier libro, ¿me hago entender? No es como guardar cierto misticismo con el libro. Pero hermanos, su contenido es palabra de Dios. Estamos diciendo que no es sabio acercarnos al libro, ni prudente, bajo cualquier actitud, sino con reverencia. Hermanos, tengamos aquí y seguimos mañana con la próxima lección.